Hola chicos, espero que tengan buen día y que se encuentren bien de salud. Vamos a ver el tercero de los métodos de esta tercera unidad o competencia, que es el método de Newton-Raphson. Como podemos leer, es un método iterativo y se basa siempre en encontrar un nuevo punto a partir de un punto anterior o punto de arranque, y así hasta llegar a un punto XM que sea muy parecido al punto inmediato anterior, es decir, XM-1, partiendo de una relación geométrica entre ambos puntos. Supongamos la siguiente función, donde hay una curva que representa dicha función. Por el comportamiento es una parábola. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un punto inicial y en este punto inicial se traza una recta tangente. Dicha recta tangente va a intersectar con el eje de abscisas y en el punto de intersección se proyecta nuevamente hacia la curva y de aquí se puede trazar otra recta tangente y así sucesivamente hasta llegar a el punto de convergencia que estoy señalando en la gráfica. Ahora bien, ¿cómo se da la relación geométrica? Es una razón de cambio en sí. La razón de cambio obedece a la diferencia entre estos dos puntos y a la diferencia entre sus respectivas valores de función para x0 y para x1. De este modo tenemos, y por nuestros conocimientos previos de geometría analítica en el plano, la pendiente de la recta tangente en este caso sería la diferencia con respecto de la ordenada y entre la diferencia con respecto a la abscisa. Esta es la pendiente de la recta. Pero también sabemos por nuestras clases de cálculo diferencial que esta pendiente equivale a la primera derivada en el punto dado. Entonces, igualando estas dos expresiones, tenemos que f' de x0, o la primera derivada, es igual a esta expresión. De aquí nosotros podemos despejar a x1, y así tenemos, primero pasamos este término del lado izquierdo, y este término del lado derecho pasa dividiendo. Ahora, como el término menos x1 es negativo, primero se pasa x0 del lado derecho para despejar a x1, pero como es negativo, se multiplican ambos lados por menos 1 y así se obtiene esto. Entonces podemos decir que un punto dado x1 se obtiene a partir de un punto de arranque x0 menos la razón de cambio de la función evaluada en ese punto entre la función evaluada en la primera derivada, prácticamente, de términos explícitos. Ahora, en términos generales, podemos escribir que un punto dado posterior es igual al punto anterior menos la función evaluada en ese punto anterior entre la función evaluada en ese punto anterior en la primera derivada. Y esto se conoce como el método de Newton-Raphson. ¿Cómo se aplica el método de Newton-Raphson? Estos son los pasos para poderlo llevar a cabo. Primero, generamos la función a trabajar, calculamos la primera derivada de la función, escogemos un punto de arranque y un valor de tensión epsilon. Aplicamos el método de Newton-Raphson y aplicamos, cuando sea necesario, esta regla de tensión que nos señala el valor absoluto de la diferencia entre la función evaluada en el punto dado menos la función evaluada en el punto posterior debe ser menor o igual a ese valor de detención. Si se cumple estas reglas, paramos y como dice aquí, el último punto es a donde queremos llegar o punto de convergencia. De lo contrario, tenemos que seguir generando más puntos hasta que se cumpla esta regla. Muy bien, aquí vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Nos dan una función cuadrática, un punto de arranque y el valor de detención de 10 a la menos 3. Ahora, los expertos en este método señalan que este valor de detención puede variar entre 10 a la menos 3 hasta 10 a la menos 6, dependiendo
el grado de aproximación que uno quiera o desee tener prácticamente. Y el punto de arranque se obtiene pues a veces de manera arbitraria, pero lo más recomendable es ver el comportamiento de la función para quedar lo más cerca posible del punto de convergencia. Para ello vamos a ocupar esta función, pero la vamos a trabajar en Excel para hacer los cálculos numéricos. Aquí tenemos lo mismo, dada la misma función, el punto de arranque. ¿Por qué se eligió a 1.5 como punto de arranque? Lo primero que se hizo fue graficar la función. Aquí con esta pequeña tabulación, en primera instancia, dándole valores de a x desde menos 2 hasta 3, se aplicó la función x, recuérdenla, x al cuadrado menos 2, aquí lo podemos ver. Entonces, si le damos doble clic en esta celda, es menos 2 por menos 2 y al resultado se le resta 2. Con esto se obtuvo este valor 2 y se arrastró para llenar toda la columna. Y posteriormente se graficó utilizando las herramientas de Excel. Podemos ver aquí que está el punto de convergencia. Está entre 1 y entre 2 en el eje de abscisas. Por esa razón es que se eligió a 1.5 como el punto de arranque. A veces el punto de arranque, si es mal elegido o la función no es bien comportada, en lugar de acercarnos al punto de convergencia, nos puede alejar. Muy bien, entonces tenemos como información para poder desarrollar este problema aplicando el método de Newton-Raphson. En primera instancia, el modelo de Newton-Raphson. Tenemos la función original x al cuadrado menos 2, la cual la derivamos y así tenemos que la derivada es 2x. También tenemos la regla de detención. Y empezamos. Hice esta tabulación para que vayamos estructurando la información. El primer valor que habíamos quedado que íbamos a poner era el punto de arranque, 1.5. Luego evaluamos a la función en ese punto. Ponemos igual el valor 1.5 por este mismo valor que sería x al cuadrado menos 2. Le damos Enter y obtenemos el valor. Pero también vamos a evaluar a la función en la primera derivada que nos dice que es 2x. Entonces ponemos igual a 2 por el valor de x, que en este caso es 1.5, y nos da Enter. Y luego aplicamos el modelo de Newton-Raphson, que es este de aquí. Entonces ponemos igual al punto, que en este caso es 1.5, menos, y para no confundir Excel, ponemos entre el valor evaluado de la función en el punto dividido por el valor de la función evaluado del punto en la primera derivada. Cerramos paréntesis y obtenemos este primer valor por el método de Newton-Raphson. Aquí no podemos aplicar la regla de detención ni tampoco podemos aplicar una prueba lógica para saber si debemos parar o debemos continuar, porque no tenemos un valor previo ni de la función y todo. Aquí podemos poner en el formato de celdas que nos genere hasta 4 decimales como una forma de acercarnos. Bueno, vamos ahora a generar un punto x1. El punto x1 de hecho es el que obtuvimos por la método de Newton-Raphson. Entonces aquí, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner igual a el punto generado en esta parte, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a checar nuestros valores. Tenemos entonces aquí 1.5, aquí nos dio 0.25, aquí nos dio 3,
Entonces, aquí nuevamente decimos, fue el punto inicial 1.5 entre la función evaluada en el punto. Caray, aquí hay un pequeño error. Vamos a corregirlo. Debimos haber elegido este valor de aquí. Ahora sí, ya está, ya es correcto. Ya vieron cómo, como ligamos celdas, no hay que escribir tanto. Y para ir rellenando las demás celdas, con el simple hecho de que arrastremos el mouse hacia abajo, vamos generando los siguientes valores. Aquí estamos. Aquí ya podemos aplicar esta regla de detención. Básicamente, dice f evaluada en el punto menos f evaluada en el punto posterior. Entonces, aquí vamos a decir igual ABS. ABS es la función de Excel para indicar valor absoluto. Abrimos paréntesis y decimos f evaluada en el punto XK. El punto XK fue esta cantidad, menos f evaluada en el punto posterior, que es esta cantidad. Cerramos nuestro paréntesis y le damos Enter. Ok. ¿Contra qué vamos a comparar esta cantidad? Contra el valor de epsilon, que lo tenemos acá arriba como una constante. Entonces, aquí podemos poner una regla lógica y decimos si, y abrimos paréntesis. Decimos, si esta cantidad es mayor que el valor de epsilon, entonces lo lógico es, abrimos paréntesis y decimos continúe. Lo contrario a continúe sería pare. ¿Y qué es lo contrario matemáticamente a mayor que? Precisamente es menor o igual que sería la cantidad de epsilon que nosotros marcamos. Que nos está señalando ahorita que continuemos. Ahora, para que al arrastrar el mouse en esta columna nos dé los valores, tenemos que fijar el valor de epsilon porque es un valor único. Lo fijamos poniendo entre signo de pesos la letra de la celda de este valor epsilon. Y ahora sí, ya garantizamos que va a funcionar adecuadamente. El siguiente punto sería X2. ¿Qué hacemos? Aquí con el hecho de que arrastremos, nos está vinculando a esta celda. Aquí volvemos a arrastrar hacia abajo, volvemos a arrastrar hacia abajo, volvemos a arrastrar hacia abajo, y aparentemente es el mismo valor porque nada más le dijimos que nos diera en pantalla 4 decimales. Pero aquí en la regla de tensión vamos a ver que ya no fue lo mismo. Vamos a ver si jalamos esto hacia abajo, nos dice que debemos continuar. Le damos acá para abajo y nos da X3. Aquí aparentemente nos va a dar el mismo valor, 1.4142. Aquí nos va a dar y una cantidad menor. Aquí nos va a dar una cantidad aparentemente igual, pero ya vieron que cambian estos dígitos. Aquí aparentemente nos va a dar lo mismo, pero aquí ya nos va a dar una cantidad más pequeña, ya vieron, 6 por 10 a la menos 6. La lógica me hace sospechar que aquí ya nos va a decir pare. Y este sería nuestro punto de convergencia o el punto óptimo, el cual lo podemos señalar como X asterisco o punto óptimo. Y acá le decimos en la celda continua este valor. ¿Ok? Ahora chequen. Si yo aquí le digo en formato de celda que quiero más números decimales, si yo le pongo 6, le vamos a poner 8 números decimales. Vean el grado de aproximación. Y para comparar
vamos a llenar todas estas celdas y le vamos a pedir en formato de celda que nos dé lo mismo, 8 decimales. Y aquí podemos ver la diferencia. De este punto a este punto no era 1.4142. De este a este sí, pero hay más decimales internos que pueden hacer la diferencia. Entonces queríamos llegar a este punto. Y así es como nosotros podemos aplicar el método de Newton-Raphson. Espero que haya sido entendido esto. Que tengan excelente día. Hasta luego.